tranquilidad y viento fresco. Clasificación de los aceros. Bueno, entonces de acuerdo a lo que veníamos viendo, dijimos, ¿se me escucha? ¿Me están escuchando bien ahí? Arranco. Sí, profe, se escucha perfecto. Bueno, no, además pregunto porque estoy con una máquina distinta. Habíamos estado viendo los aceros y fundiciones. Habíamos visto dos grandes grupos, es decir, los aceros al carbono, un grupo, y el otro grupo aceros al carbono, pero aleados. O sea, podemos decir que hay aceros al carbono y aceros aleados. En principio, como para distinguirlo, aquellos que están aleados, las aleaciones hierro-carbono y las aleaciones hierro-carbono y otros elementos. ¿Está? Entonces, los aceros, vamos a seguir con los aceros al carbono, tienen una clasificación y lo podemos hacer de distinta manera. Entonces podemos identificarlos y clasificar los aceros con una, una gran variedad de formas. Sin embargo, la mayoría de los aceros tienen una designación normalizada, es decir, están identificados de acuerdo a la normativa vigente o de cada país, de cada zona. Se los identifica de distintas maneras. Nosotros en Argentina, ustedes habrán escuchado o van a escuchar por ahí a continuación de todo esto, lo clasificamos de acuerdo a la norma IRAM. Y para los aceros en particular, la norma SAE es la que identifica los aceros. Habrán escuchado un acero SAE 1020, un SAE 1045, un SAE 1030, SAE 1065, un 2015, cualquiera de ellos. Industrialmente entonces se los designa con esa normalización basada en letras y números, letras o signos. Hay dos designaciones para cada tipo de material. Una es la simbólica y otra es la numérica. La designación simbólica expresa las características físicas, químicas o tecnológicas del material. Y en muchos casos otras características suplementarias que permiten identificarlo de una forma más precisa. Entonces, la designación expresa en una codificación alfanumérica que tiene un sentido de orden o de clasificación de elementos para facilitar la identificación. La designación no tiene un sentido descriptivo de característica del material. No puedo decir, bueno, este tiene una resistencia a la torsión, el otro, no. Designamos con esas características que nos da un panorama en cuanto a su cuestión física, a su cuestión química. Y en los aceros aleados vamos a ver que nos da las características de los aleantes que posee. Entonces, cuando se va a un tema para hacer una clasificación, vamos a tener resultados diferentes según cómo enfoquemos nuestra clasificación. Según, si hacemos, por ejemplo, una clasificación según la composición química o según su calidad, también podemos clasificar de acuerdo al uso al que están destinados, o si se quiere también al grado de soldabilidad que presentan, por ejemplo. Entonces vemos que podemos enfocar desde distintos puntos de vista para poder clasificar a los aceros. ¿Vamos siguiendo hasta acá? Sí. Bueno, entonces la alta variedad este, de aceros, también a raíz de eso surgió una alta gama de normas que pueden cambiar, como decíamos, de un país a otro o de zonas del mundo que caracterizan e identifican de distintas maneras. Ahí tenemos un ejemplo de normas
que ustedes van a escuchar a futuro o en otras materias, que son normas que se usan y que son las que identifican esos materiales. Las normas ANSI, por ejemplo, que es norteamericana, la norma ASI, AWS. AWS, por ejemplo, ustedes van a ver en el tema soldadura, cómo se identifican los distintos consumibles para soldadura, distintos elementos, de acuerdo a la norma AWS. ASME, que es otra norma conocida, CENIM, y así, hay distintas normativas que son las que rigen la identificación de materiales. Nosotros en Argentina usamos IRAM, ¿sí? Para identificar cosas. Eh, por supuesto, son normas bastante parecidas o copiadas de otras, o copiadas y adaptadas a nuestro estándar. Vamos a ver entonces la norma AISI-SAE, que es la que van a encontrar por ahí habitualmente. ¿Qué quiere decir AISI? Es American Iron and Steel Institute, que es el Instituto Americano de Hierro y Acero, y SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotores. Esta utiliza un esquema general para realizar la clasificación de aceros según 4 dígitos, Y, Z, XX. Puede incluir un prefijo mediante letras a la izquierda adelante para indicar el tipo el proceso de manufactura del producto. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué quiere decir XX? Los 2 últimos dígitos nos indica el porcentaje o contenido de carbono multiplicado por 100. Cuando vemos un acero, por ejemplo, SAE 10, 10, ese último 10 indica que es 0,1% de carbono. Ahora vamos a ver ejemplos seguramente. La Z, que es el segundo dígito, para ceros de aleación simple, indica el porcentaje aproximado del elemento predominante de aleación. Por ejemplo, si tenemos un acero 2230, el segundo número, el Z, es un 2. Ese 2 indica que el elemento predominante de aleación que tiene ese acero. Y el primer dígito, entonces nos indica el tipo de acero de aleación. De acuerdo a ese número, si es 1, 2, 3, etcétera, ese número indica que ese es un acero al níquel, un acero al cromo, un acero que ya nos orienta qué aleación tiene ese acero. Entonces podemos tomar valores de 1 a 8 para designar ese tipo de aceros o de aleación y que vamos a ver seguidamente. A ver qué significa en la clasificación ese número. Cuando el primer dígito, el I es igual a 1, entonces eso indica, ese número 1 indica que son aceros al carbono, corriente o aceros ordinarios, como se los conoce, comunes. El segundo dígito indica que ese acero es un acero al níquel, si es 2. Si es 3, son aceros al cromoníquel. ¿Me van siguiendo, no? Sí, profe.
El 4 me indica aceros al molibdeno, o cromo molibdeno, o níquel molibdeno, o níquel, cromo y molibdeno. Es decir, que el elemento aleante principal es el molibdeno para el número 4. Para el número 5, son aceros al cromo. El número 6, aceros al cromo vanadio. El 7 indica que son aceros resistentes al calor. Son aceros que resisten alta temperatura. No son de fabricación habitual, salvo para condiciones específicas. El 8 nos indica que son al níquel, cromo y molibdeno. Y el 9 al cromo silicio. Es decir, en ese primer dígito ya tenemos identificados los aceros al carbono y aceros aliados con distintos elementos. Esta sería la explicación de esos cuatro dígitos. Entonces, tipo de acero, si es acero al carbono o si es un acero aliado y con qué está aliado, el porcentaje aproximado del aleante principal, y los dos últimos dígitos, como dijimos, el porcentaje de carbono que tiene ese acero. Ahí tenemos un ejemplo de aplicación. Profe, ¿qué Para significaba SAE? sociedad, acá le pongo si quiere anotar por ahí para recordar. Es Sociedad de Ingenieros Automotores. Ah, estamos. ¿Sí? Eso, por supuesto, son normas americanas. Nosotros tenemos esa influencia en este tipo de cosas. Bueno, entonces, fíjense, yo les decía, tenemos un acero SAE 1020, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir el 1? Que es un acero corriente, un acero ordinario. ¿Y cuál era el aleante para este número? Si estamos diciendo corriente u ordinario, El carbono. son aceros al carbono. O sea, el 1 ya me está diciendo que son aceros al carbono, que no tiene otros aleantes. Pero siendo estrictos, recuerden que vamos a encontrar tablas de ensayos químicos donde el acero al carbono tiene otros elementos, como dijimos las otras clases, aleantes que son imposibles sacarlo en unos casos, y en otros casos no conviene sacarlo porque me dan alguna ventaja en algún sentido, o porque el proceso para la extracción de esa impureza es muy costoso. Entonces, pero eso la norma especifica y permite hasta qué porcentajes máximos puede tener cada una de esas impurezas. El 0 me está diciendo que es un acero no aleado, o sea, no aleado con otro tipo de aleante, más que un acero al carbono. Y el 20 entonces me da el porcentual de carbono, que es 0,2% de carbono. ¿Está? Esa es la indicación. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bueno, si hay Pregunto, algún... entonces, si fuese, por ejemplo, 20-20, en vez de uno, Sí. ¿qué? O sea, en vez de... Y ¿Qué el representaría el 2, 2? el 2 indica que ese acero es un acero al níquel. ¿Está? Ah, sí, sí, estamos. Gracias. ¿Está?
No, estoy yendo para el otro lado. Bien, entonces ahí tenemos otro, 1045, que es un acero común, común, pero un buen acero. Es un acero, entonces, si es 1, es un acero corriente o acero ordinario al carbono. El 0 me confirma que es no aliado. Y el 45 indica que tiene un porcentual de carbono de 0,45. ¿Está? Acá tenemos un ejemplo. Fíjense, un acero SAE 3215. Entonces, el 3 me indica, si volvemos a un acero al cromoníquel, ahí está, un acero al cromoníquel. El número 2 indica que el contenido de níquel, que es el aleante principal en este caso, ¿sí? Estos datos son datos de norma, o sea, el 2 me indica que tiene 1,6 de níquel y 1,5 de cromo. Eso ya está establecido. Tiene que ser así, o entre un porcentaje cercano a 1,6 de níquel. Porque todo eso, todos estos porcentuales y la exactitud de estos porcentajes son los que determinan la calidad de un acero. Además, si yo estoy por hacer una pieza para determinada máquina, o determinada construcción, yo necesito que eso sea, además de los ensayos que voy a hacerle, necesito que eso tenga esas características específicas, porque son las que me van a soportar los esfuerzos o lo que sea, de acuerdo al cálculo que hicimos. Entonces es imprescindible que este material cumpla con la normativa. Y eso se hace habitualmente en cualquier tipo de fábrica o construcción de equipos. Se hace el ingeniero que recepciona el material o que lo va a implementar, hace todos los ensayos correspondientes para verificar que esos datos y que ese material, en este caso un acero 3215, venga con todas las características solicitadas. Porque hay de todo en la viña del Señor, o por error, omisión, o por alguna cuestión, o porque hay algunos pícaros que por ahí pueden vendernos una cosa por otra. Esto es estricto, esto no se puede negociar. Si yo voy a hacer una determinada pieza de un motor, por ejemplo, no puedo permitirme que el material que yo diseñé para esa pieza sea uno distinto o tenga características distintas. Entonces, este sería un acero níquel cromo con esos porcentajes de norma, y el 15 me determina el porcentual de carbono que tiene esta aleación en particular. Esto es determinado para cada una de las aleaciones. Vamos a ver en una tabla una comparación entre distintas normas. Ahí sí sale UNS para la clasificación de aceros con aleantes. No obstante, la composición de los aceros no es exacta a la millonésima siempre tiene un margen de fluctuación. Existe ese rango de tolerancia, como dije, hace en, referido a las normas, a los catálogos de valores. Ahí, por ejemplo, tenemos. De todos modos, siempre inclínense por esta normativa ICSAE, que es la que nosotros utilizamos habitualmente. Por ejemplo, si acá tenemos una 0 SAE 10 algo, ya sabemos que este número
¿qué nos identifica? El 1 y el 0 en este caso. Los otros dos no me interesan por ahora porque son los porcentuales de carbono. Si a usted le dan este acero, ¿qué creen que acero es? Que es acero al carbono corriente y que no está hallado. Exacto, no tiene elemento aleante, eso me indica. ¿Quién me indica el que no tiene aleante? ¿Qué Segundo número? dígito. El segundo dígito. Y el primero me indica que es un acero al carbono. Entonces, un acero que empieza con 10 y pico, 10, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 45, 10, 50, 10, 60, 10, 80, me indica que este es un acero al carbono común u ordinario. Vamos siguiendo por acá. Si tengo un acero 11 XX, digamos, 11 y algo. Esos son, el 1 me indica que es al carbono, el 1 me dice que tiene un aleante y los otros dos dígitos son los porcentuales. En este caso, entonces, me indica que son aceros maquinables con alto contenido de azufre. Un acero azufrado. El 12, y así sucesivamente. El 12 son aceros maquinables, pero con alto fósforo y azufre. El 13 son aceros al manganeso, con un porcentual de 1,75, de manganeso, por supuesto. El 15 me indica que son aceros al manganeso, pero con 1% de manganeso, está especificado en la norma, y así, todos esos números me van dando los distintos tipos de aceros que tengo y que me determinan las características, digamos, químicas y porcentuales que tiene ese acero. ¿Se comprende esto? Eso tienen que tomar la norma, las definiciones y demás, y las tablas, e ir siguiendo. Hay tablas que tienen inclusive la descripción, por supuesto, técnica de este material, y después tienen las durezas, la carga que soporta, la utilización, características para usar en determinadas construcciones o determinadas piezas. Por ejemplo, usted toma un acero específico y esa tabla le dice que se pueden usar en ejes, en árboles y ejes. Se puede usar para distintos tipos de piezas o materiales. Eso está especificado en la normativa. Así que eso lo encuentran fácilmente, buscando desde el punto de vista de norma SAE o norma ISI SAE. ¿Está? Entonces, estas son, es una forma de identificar a los aceros en este caso. Entonces, ustedes se dan cuenta que podemos tener aceros, una variedad enorme de aceros en la industria, porque eso es una parte de la fabricación de materiales, y que las normas tuvieron que buscar la forma de poder designarlas e identificarlas para tener una correcta información del material, tanto en la composición química como en el uso o la forma en que debe ser tratada, porque eso también agrega las tablas esas que yo les decía, qué tratamiento térmico y a qué temperaturas, por ejemplo, debo tratar ese material para obtener determinadas características. Vamos a ver en otra tabla.
esa designación o símbolo para cada tipo de acero según dónde lo vayamos a utilizar, dónde se lo aplique. Por ejemplo, acá tenemos los aceros y dónde van a trabajar esos aceros. Por ejemplo, para alta velocidad, que son los aceros rápidos que conocemos. ¿Recuerdan ustedes, escucharon alguna vez o conocen algún elemento que esté fabricado con acero rápido? La herramienta para tornear, creo que escuchaba. Las herramientas de corte son fabricadas con aceros rápidos. La misma, si usted va y compra una sierra para cortar metal, fíjese ahí cuando lea las características que tiene y está identificada como un acero rápido. Esos aceros rápidos, para alta velocidad en algunos casos, son aceros en base a tungsteno. El tungsteno cambió de nombre hace algunos años, se lo sigue llamando tungsteno, pero es el wolframio, por eso ustedes van a ver acá una W, el tungsteno o el wolframio. O aceros a base de molibdeno. Esos son los casos y cómo se identifica con una letra T de tungsteno o con una letra M, en este caso de molibdeno. No siempre la letra indica qué elemento es el aleante. Fíjense, para aceros para trabajos en caliente, por ejemplo, se identifica con la letra H. Base, cromo, wolframio, molibdeno. ¿Está? Entonces, esta letra o este símbolo ya me identifica para qué trabajo puedo utilizar ese acero y las características que tiene ese material en cuanto a aleante y demás. Fíjense este caso, para trabajos en frío, la identificación pueden ser A, D o la letra O. En el caso de A, me dice que es una media aleación y que el temple se lo hace al aire. O sea, se hace un enfriamiento al aire. En el caso de la D, para trabajos en frío, tiene alto cromo, alto carbono, y ahí están los porcentuales característicos que indica la norma. En el caso O, son aceros para trabajar en frío y templables, pero el enfriamiento se produce en aceite de temple. ¿Está? Ese es el medio de enfriamiento. Y así sucesivamente vamos buscando el trabajo que vamos a hacer, el material que necesitamos, y entonces aceros, por ejemplo, templables al agua, identificados con la letra W, son aceros de alto carbono. La norma SAE inclusive indica el porcentual por encima, el porcentual de carbono por encima del que el acero es templable y retiene el temple, porque esa es la condición o la característica. Podemos templar cualquier acero, un acero SAE 1020 o 1010, yo lo puedo templar, hago todo el tratamiento, lo caliento en el horno, lo dejo un cierto tiempo, lo enfrío ya sea en agua, en aceite o en el medio de enfriamiento que sea, y ese acero no se endurece o pierde el temple muy rápidamente. Entonces eso, cuando se alto carbono, es porque cumple con la normativa de que tenga un porcentual de carbono desde un punto hacia arriba para que ese material retenga y sea templado. Eso ustedes lo van a ver ahí en la bibliografía, los porcentuales, un acero 1035, 1040, a partir de ahí empieza a ser templable y retiene, digamos, el temple. Hay
por debajo de esos valores, generalmente el acero no es templable o se lo identifica como no templable. ¿Van siguiendo esto? Sí, profe. Bien. Ahí tenemos una tabla donde se hace una relación entre... Voy a checar esto si se ve todo. Parece que sí, ¿eh? Sí. Ahí tenemos una relación, una tabla de relación entre la nomenclatura SAE, ahí sí SAE, con las propiedades mecánicas. ¿Se acuerdan? Yo les comenté hoy, por ejemplo, si tenemos un acero, vamos a tomar un SAE 1020, un acero común, ordinario, al carbono, con 0,2%. Fíjense, esta tabla relaciona a ese acero con determinados valores de resistencia a la tracción. Es porque alguien se dedicó a tomar aceros a 10-20 y ponerlo en la máquina de tracción y estirarlo hasta que se rompe y tener todas las características respecto al ensayo de tracción. Es decir, ese acero soporta hasta 45,8 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado de resistencia a la tracción. También está en megapascales, o sea, tenemos todos los datos. El límite de fluencia del material, el alargamiento porcentual, está 36% en 36 milímetros, la dureza Brinell que soporta, en este caso 143, y así sucesivamente para cada uno de los aceros, en este caso comunes u ordinarios. Fíjense, arrancamos en 1010 hasta 1080, tenemos estas características. Y fíjense, así simplemente entre 1010 y 1050, la diferencia que tengo en dureza Brinell, por ejemplo, 109 para el 1010 y para el 1050 tengo 229 de dureza Brinell. Entonces eso me indica que a medida que tengo un poquito más de carbono, el material resulta bastante más duro. Y fíjense lo mismo para la resistencia a la tracción, cómo va incrementándose a medida que se incrementa el porcentual de carbono. No siempre es así para todas las cosas. Fíjense en el alargamiento. Para la probeta de tracción, fíjense que es al revés. Arranca con el material más blando, se estira más que este otro 1080 que está en 12, el que tiene mayor porcentual de carbono. Entonces, esto son datos importantísimos a la hora de seleccionar un material. En este caso, un acero al carbono, con bajo y más alto contenido de carbono. ¿Me siguen acá? ¿Alguna pregunta? No, Por profe. ahora no, profe. Muy bien. Esperen que se quedó en esta imagen.
Profe, ¿Sí? Sí o sea que estoy. con esta tabla nos serviría como para dimensionar entonces una pieza que vamos a usar Claro, para claro, no por hacerle supuesto. tan dura, vamos a decir, digamos, para llegar al límite de dureza nomás, porque si le hacemos Cla- más dura de lo que, para el trabajo sería que está, lo que va a ser diseñada es como que estamos, ¿cómo sería? Económicamente más caro también, ¿no? Es claro, claro, directamente proporcional. Cuando yo más tratamientos y más cosas le voy haciendo al material, a veces un solo tratamiento para hacer un tratamiento de temple, por ejemplo. No todos tienen en su casa ¿cómo es? Un horno de temple. Hay que llevarlo, hacer el tratamiento, enfriarlo, y eso tiene un costo de energía, un costo de mano de obra, un costo que sabe hacerlo, y yo no, porque ustedes estudian ingeniería, nosotros estudiamos esta carrera, pero una persona común y corriente que puede estar diseñando algo, no necesariamente tiene que ser ingeniero, sino que necesita una pieza para acá, entonces tiene que saber qué resistencia a la tracción tiene ese material, porque lo que él está diseñando justamente es una barra que va a estar sometida a tracción. Entonces él elegirá entre estos aceros, primero que de acuerdo al porcentual de carbono que tenga y demás, siempre va a tener otro costo, ahí arranca. Después, qué resistencia tenga. Si yo necesito una resistencia a la tracción de 50, no voy a elegir un acero SAE 1055 que tiene 78, porque uno de 50 con un 1025 me alcanza. O si miro la dureza, necesito uno que tenga 200 de dureza, no voy a elegir un 1070 porque me va a dar 267 de dureza Brinner, y yo con un 1040 me alcanza y cumple los requisitos. Todo esto tiene una relación, obviamente, y así en forma directa con el costo. ¿Está, Hugo? Sí, sí, está. Bien. A ver si arrancó esto. Ahí arrancó. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es lo que yo le decía de la tabla donde se discriminan los elementos aleantes y sus porcentajes, en este caso, para aceros comerciales. Los aceros aliados siempre tienen un porcentaje de elementos y que tiene que cumplir con la normativa. ¿eh? Este, Esto es para aceros aliados. En el caso de los aceros comunes o aceros ordinarios, solo se presenta dentro de su constitución 2 o 3 elementos como máximo. Van a ver eso en distintas tablas. El carbono, por supuesto, si es un acero ordinario. El manganeso o fósforo tal vez y azufre. Ya no va a indicar cromo, silicio, molibdeno, primero porque no tiene seguramente, y segundo porque la norma indica los elementos y porcentajes que tiene que tener simplemente para cumplir con los requisitos que pedimos. Cualquier ejemplo tomemos un 1340, tiene un porcentaje de carbono entre 0,38 y 0,43, eso es lo que tiene que tener, que no es un número fijo que ya tiene que tener 0,40 de carbono, no tiene 0,38, entre 0,38 y 43 está bien. El 40 me estaría indicando el porcentual. Entre 38 y 43 es aceptable según la norma. Lo mismo para el manganeso, lo mismo para el fósforo, lo mismo para el azufre, lo mismo para el silicio y así sucesivamente. Y para aceros aleados, entonces aquí en esta parte de la tabla
en la columna cromo y molibdeno me indican los porcentuales de cromo y molibdeno que tiene o que debe tener ese acero. Entonces, esta tabla también es muy importante porque esto me define la calidad del acero que tengo, pues puede tener impurezas distintas a estas que me estén perjudicando en cuanto a las propiedades del material. Entonces, por eso es muy importante siempre que el material que nosotros utilicemos cumpla con esa normativa. Por supuesto que hay piezas o lugares donde ponemos materiales que no son muy importantes y otros que sí deben ser estrictos y de alta calidad. Hago un ejemplo grosero, pero para que se entienda, no es lo mismo usar un material para el eje de la carretilla que usar otro material para el eje, pero de una turbina de avión. Se entiende cómo es la cuestión, siendo exagerado. Este, Cuando yo selecciono materiales, tienen que estar también acorde con un criterio de fabricación acorde al costo y a la utilización de ese material o a dónde se va a aplicar ese material. Recuerden que en ingeniería, además de toda la cuestión técnica y económica, hay una cuestión de seguridad que yo tengo y de protección a las personas que yo tengo que tener en cuenta sí o sí y en todos los casos que se presenten. Muy bien, vamos acá. Aceros al carbono. Entonces recuerdo y reitero que teníamos dos grandes grupos, aceros al carbono y aceros aleados. Más del 90% de los aceros son aceros al carbono. Inclusive los aleados son aceros que tienen carbono. Estos aceros, ya lo habíamos dicho, habíamos nombrado, son aceros que tienen distintas cantidades de carbono, menos de 1,65 de manganeso, 0,60 de silicio y el 0,60 de cobre. Entre todos los productos que se fabrican con aceros al carbono, vamos a aplicarlas en máquinas, carrocerías de automotores, partes de estructuras para construcción hechas en acero, cascos de buque, o sea, la aplicación es enorme, infinita, les diría. Como les comentaba el otro día, si miramos a nuestro alrededor o cosas de uso cotidiano, van a ver la enorme cantidad, variedad y calidad de material, en este caso de acero, que se usan y que están ligadas a nuestra vida diaria sin lugar a dudas. Y aquí están los aceros aleados en los dos grupos, acero al carbono, aceros aleados. Los aceros aleados, como vimos, tienen una determinada proporción de vanadio, de molibdeno, de otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normal. Estos aceros de aleación o aceros aleados los vamos a subclasificar o reclasificar dentro de los aceros aleados. Estas indicaciones en color naranja son los distintos grupos de acero dentro de los aceros aleados. ¿Se entiende? Arrancamos con aceros estructurales, se nos denomina así aquellos aceros que vamos a usar en estructuras en general para la construcción. Son aceros que deben soportar distintas condiciones de carga y que están diseñados específicamente para eso. Perfiles, por ejemplo, I, perfiles T, perfiles, distintos tipos de aceros que se usan para la construcción de estructuras.
Aquí aparecen los que hoy nombrábamos, los aceros para herramientas, que es otro grupo, y arranca con aceros al carbono para la fabricación de herramientas de usos diversos. Son aceros sin aleantes, sin aleación, y con porcentajes de carbono que pueden variar entre 0,5% y 1,40%. Y fíjense que no es casual que arranque en 0,5, porque son aceros que yo los puedo tratar térmicamente y puedo obtener excelentes propiedades para el uso que necesito. Y hasta 1,40. No me voy a un acero que está ya al extremo de lo que veíamos en el diagrama, del extremo derecho, donde están los aceros. ¿Hasta qué porcentaje estábamos ahí? ¿Recuerdan? Porcentaje de carbono de los aceros entre 0,008 y 1,76. 1,762, 2,1. ¿Está? Entonces no es casual. Para herramientas que deban tener gran tenacidad, como por ejemplo martillos, picas y demás, se emplean contenidos medios de carbono entre 0,5 y 0,7 aproximadamente. Recuerden que todo esto yo puedo usar el acero que quiera. Esto es un indicativo solamente. Para herramientas de corte como broca, ¿saben lo que es una broca? Sí, una mecha, profe. Es una mecha o broca. Para herramientas de corte como las brocas, las cuchillas o las limas, vamos a tener calidades intermedias de aceros al carbono entre 0,7 a 1%. Ahí estamos en los aceros para herramientas al carbono, solamente, sin aleantes por fuera del carbono. Los aceros rápidos, fíjense, son subclasificaciones dentro de los aceros para herramientas, aceros al carbono, lo que está en amarillo, aceros rápidos. Esa es una subclasificación de los aceros para herramientas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, mejor entonces. Entonces dijimos, los aceros rápidos son aceros de característica distintiva, digamos, dentro de los aceros, y que son aceros que soportan, que conservan su filo en caliente. O sea, están trabajando en una herramienta de corte, eleva su temperatura y mantienen su filo. Se pueden trabajar con herramientas casi al rojo vivo en algunos casos. Fíjense, una temperatura aproximada de 600 grados, donde esa herramienta no disminuye su rendimiento. Esos aceros son clásicos, típicos, característicos, y van, por ejemplo, de aceros rápidos con un porcentaje de carbono de 0,75, de wolframio 18, de cromo 4 y de vanadio 1. Ese es un tipo de acero rápido de herramienta. Después podemos tener otro característico de 0,75 de carbono, 18 wolframio, con cobalto 4% y vanadio 1,25. Son porcentuales característicos de un acero rápido. Eso lo van a ver en todos lados, ¿no? Ay, otra vez se plantó esta cosa. Entonces, era así lo que dice. Profe, ¿Sí?
Mientras tanto, le quería consultar Sí, sí, si, escucho mientras se destilda esto. bueno, el cromo le genera una película protectora para que no se oxide Ah, eso o- lo vamos a nombrar en los aceros inoxidables, que son al cromo, cromo níquel. Efectivamente, se crea una película protectora que es la que protege al material. No quiere decir que si yo le saco esa película, el acero se vuelve oxidable, porque después tenemos todo el efecto de cómo es, de la corrosión intersticial, que estos aceros tienen esa protección y no los aceros comunes. Lo mismo que el cobre, cuando ustedes ven un material de cobre expuesto a la intemperie, en general los techos de iglesias antiguas, para ser más claro, la Estatua de la Libertad en Nueva York, en Estados Unidos. Esa estatua tiene ¿cómo es? La cáscara es de cobre. ¿Y qué color tiene? La Estatua de la Libertad, cuando ven una foto, ¿de qué color es? medio Y ahora celeste. es un verde agua, digamos. Bueno, vamos a decir la verde solamente. Tiene una coloración verde. Bueno, esa coloración es por el óxido que produce el cobre y que lo hace para proteger, o sea, naturalmente, no es que el cobre se levanta a la mañana, se despierta y dice, che, hoy me voy a proteger. La característica de ese material es genera ante como el ataque de la intemperie, genera una película que lo protege y que toma esa coloración verde. No es otra cosa que eso. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Muy bien. Eso se puede ver, creo que la película verde del cobre se puede ver en las pulseras de cobre. Claro, Cuando me acuerdo que claro, usaba todo. antes y me tenía mucho tiempo la pulsera, me sacaba y me quedaba como la Y piel te así media. quedaba verde la piel. Sí, sí, Es, eso mismo, eso mismo. Lo que sí hay otros materiales que se usaban antes. Vieron que en los lugares o gente de plata que tiene, por ejemplo, cubiertos de plata, antes de que se llegue a hacerlos de plata, se hacía con un material similar, este, y ese material generaba en los cubiertos, por ahí, si alguno tuvo suerte de alguna abuela o bisabuela, algún viejo utensilio de cocina, también se volvía así verde, se generaba el óxido del material y que se le llamaba cardenillo y justamente era el elemento, el óxido del material que se generaba en esos ah, en esos utensilios. Bueno, entonces vamos a tratar de retomar el compartir. Ustedes me dicen si ven. Sí, profe. A mí me dice que se ve. Bien. Entonces, ¿quedó claro eso del óxido en el caso del cobre y demás materiales? Hay varias aleaciones o materiales que generan ese tipo de cosas. ¿Quedó eso claro? No sé quién había preguntado, Sí, Domínguez o vos. profe. Sí, sí. Muy bien. Seguimos entonces. Aceros rápidos. Acá estamos.
Bueno, dentro entonces de los aceros para herramientas, teníamos los aceros al carbono, aceros rápidos. Ahora vamos a ver los indeformables. Estos aceros tienen ese nombre, obviamente. Son aceros que cuando lo templamos, recuerden que el temple es un tratamiento térmico de poner el material dentro de un horno, elevar la temperatura, mantenerlo un cierto tiempo y enfriarlo bruscamente, en general. Y en ese tratamiento no sufren casi deformaciones. Y con frecuencia después de ese temple y revenido, ahí aparece el revenido, yo les decía que van casi juntos, son hermanitos entre temple y revenido. El revenido, si recuerdan, habíamos dicho que lo hacíamos después del temple para eliminar las tensiones internas del material y para disminuir o eliminar la fragilidad con que queda el material después del temple, a pesar de que por ahí se pierde un poquito de dureza respecto al temple inicial. Entonces esos materiales indeformables quedan con dimensiones prácticamente idénticas a las que tenían antes del tratamiento. Se darán cuenta lo importante del caso como para tenerlos en cuenta. Porque si yo fabrico una pieza con todas las de la ley, después hago un tratamiento, se deforma o tiene otras dimensiones, entonces se darán cuenta de la complicación que es. Por eso estos aceros son muy, muy importantes a la hora de la fabricación y luego un tratamiento térmico. Entonces, estos materiales indeformables se consiguen justamente que no pierda esas dimensiones luego del temple, empleando cromo y manganeso como elementos de aleación. Entonces, estos aceros se templan en este caso, con un enfriamiento al aire o en aceite, y tienen composiciones típicas. Aceros indeformables 2% de carbono y cromo 12%, o carbono 1% y cromo 5%, y otra combinación de 1% y de manganeso 1%. Son característicos, digamos, de aceros indeformables. Todo esto, toda esta parte, ya ven que es un poco más amable, salvo los porcentajes de carbono, de aleantes y temperaturas. Pero bueno, eso tenemos que sentarnos, leer, retener, pero básicamente tener la cuestión conceptual. Acá, ¿cuáles son los puntos característicos en este tema aceros indeformables? A ver, escucho que me digan cuáles son los 2 o 3 puntos principales para definir a un acero indeformable, para recordarlo después, para rendir un examen. Escucho. Ofertas. Hay mucho silencio, parece. ¿Cómo dijo, profe? Si ustedes tuvieran que tener en cuenta un acero indeformable, que en 3 cosas de lo que dice acá, miren, le dejo y toda la placa, eh, para la cuestión conceptual, 3 cosas que ustedes me digan que son las importantes y que definen a un acero indeformable o identifican a un acero indeformable. Me expliqué, ¿no? Sí, Sería profe. una que quedan con dimensiones prácticamente idénticas a las que tenían antes del tratamiento que se les hace. No, pero tiene que ser cortito, en tres palabras, o 2 palabras, o 5, pero cortito.
mantienen sus dimensiones después del temple. Mantienen sus dimensiones. Y se Bien, emplea con, una. sí, Después, con cromo y manganeso. aleantes, cromo y manganeso. Bien. Y después, Y un enfriamiento al aire. enfriamiento, bueno, al aire o aceite. Está bien, pero eso no, por ahora no me interesa porque nadie me dijo otra cosa que va antes de esto. Los porcentajes, Eso después. Antes de eso, es indeformable, aliados con cromo y manganeso, hasta ahí está bien. ¿Y qué me falta? Conceptual estoy hablando, ¿eh? Ustedes me dijeron que queda con, no se modifican las dimensiones. Bien, pero ¿de qué? ¿Cómo? Solo, porque sopló el viento, porque está lloviendo. El temple Después en de un el temple devenido. devenido. El temple es un punto importante, o sea, el material mantiene las dimensiones luego del temple. ¿Sí? El material es leado con cromo manganeso, se puede enfriar al aire o aceite, así rápidamente, y después del punto de vista de la composición química, ¿qué me pueden decir? No me digan los porcentajes de uno, porque no me interesa el manganeso ni del cromo, ya lo dijimos, que están aliados con cromo y Tiene que manganeso. tener un porcentaje de carbono suficiente, pero no exagerado, digamos, El porque si no se porcentaje podría de romper. carbono acá es importante, ¿se dan cuenta? ¿Eh? 2% de carbono, 1% de carbono. Entonces ahí conceptualmente ya tenemos definido un acero indeformable. Son aceros que luego de aceros aleados, podemos decir, con cromo y manganeso, que luego del temple mantiene sus dimensiones, ¿sí? Y están compuestos por un porcentaje de tanto por ciento de carbono. ¿Se dan cuenta cómo podemos conceptualmente definir sin dar un solo dato, un solo número? Eso es muy importante al estudiar esta materia. Muy importante. ¿Se entiende eso? ¿Comprendieron cómo es la cuestión? ¿Se entiende o no Sí, se sí, entiende? básicamente esos son los Sí, conceptos profe. que deberíamos retener más sobre los aceros Bueno, indeformables, ¿no? no se enojen conmigo. Yo lo que trato es de explicarle para que ustedes entiendan y aprendan. No tengo otra intención. No se enojen conmigo, no me reten. Bueno, No, profe, seguimos. no le retamos. Se- Agradecemos, de hecho, que nos enseñen. Seguimos. Si Sí, porque no la verdad que está comprenden, bueno esto. bueno, seguimos entonces. Yo no les dije, pero en esta máquina no tengo cámara, por eso no la puse. Tampoco nos sirve para nada que vean mi cara. Aceros indeformables. Ahora seguimos aceros al corte no rápidos. Esto estamos dentro de esta subclasificación de aceros para herramientas. Disculpen que reitere y vuelva para que no crean que es de la clasificación de aceros estructurales, aceros para herramientas, y el próximo naranja ya son fundiciones. Aceros rápidos, acortes no rápidos. Vemos acá. Son aceros aliados, varios. Principalmente, aleantes principales de estos aceros, cromo y wolframio. Estos elementos aleantes que se incorporan a los aceros generalmente forman carburos que son muy duros, así como el carburo de hierro en el acero o la cementita, que es el elemento más duro. Cuando le agregamos estos elementos, forman carburos que son muy duros y son los que le dan las características distintivas a estos materiales. ¿Está? Entonces, para estos tenemos cromo, tenemos wolframio, que son aceros empleados para fabricar herramientas de corte, que no tienen que trabajar en condiciones muy forzadas. Si ustedes, hoy hablamos de brocas o mechas, hablamos de herramientas de corte para torno, alguien nombró por ahí,
ustedes habrán visto que las herramientas de corte, en el caso del torno, tiene una herramienta y en la punta, donde la herramienta incide con el material para producir el corte, ¿qué tiene? A ver si alguien sabe, recuerda, vio o conoce. Una plaqueta de carburo. Una plaquetita o una plaquita, como quieran llamarlo, de un material que es muy duro, que mantiene el filo a temperatura, y que esa plaquita es la que es un elemento aleado. Y fíjense el detalle, que esa plaquita es solamente en la zona de corte, en la zona del filo, y no toda la herramienta. ¿Y eso por qué es? Porque es la única que se somete al esfuerzo. No, está bien, pero ¿por qué no hago toda la herramienta de acero, de Por, acero por, rápido, Luis? por ¿Por lo el precio? económico, ¿Cómo? porque aumentaría el precio de la herramienta. Es claro, por el costo que tiene, son elementos caros. Esas plaquitas, ustedes habrán escuchado por ahí, que se dice, dame una mecha vidia o dame la Eso, vidia. eso le quería ¿Está? preguntar, profe. Las que son de colorcito, un estilo marroncita, ¿puede ser? Que sea vidia. No, tiene un color acero, no tiene un color marrón, un color gris acero, digamos así, por ahí más oscurita que el material base. Pero independientemente de ese color que tenga, cuando aparece eso y le dicen, se le dice mecha vidia o la herramienta vidia, vidia, que es con W, Widia en realidad, eso fue una marca, este, un, un- un fabricante que hizo y lo llamó Widia. Y eso quedó como nombre del material, pero en realidad no es el nombre del material, simplemente es una identificación, como decimos, si decimos una coca, ya sabemos que estamos por tomar una bebida gaseosa ¿cómo es? De color cola, y en este caso es lo mismo. El material es un acero aleado con cromo y wolframio. ¿Está? Entonces, se consideran estas herramientas o este material como una calidad intermedia entre aceros rápidos y los aceros al carbono. ¿Está? Y la mayoría de herramientas fabricadas con esto suelen quedar con durezas comprendidas entre 60 y 66 Rockwell C. Ahí aparece, ustedes ya escucharon nombrar este ensayo de dureza Rockwell C. Por mi parte, no, profe. No. No. Bueno, ahí con el ingeniero Pasandín van a dar, cuando vean los ensayos de dureza, en los laboratorios, vamos a tener dureza. Hoy en la tabla esa anterior de acero, a ver si la encuentro rápido, acá, ve que acá teníamos dureza Brinell. Ahí Sí, eso sí aparece escuchamos. un tipo de dureza que se hace tiene determinadas características, con un penetrador con una bolilla de acero endurecida, XX. Esta dureza se hace para materiales hasta cierta dureza, no puedo hacerle a una vidia porque se va a romper el penetrador en ese caso. Y acá aparece esta otra, Rockwell C, que es un ensayo de dureza que utilizamos para la determinación de dureza superficial, pero de materiales duros. El Rockwell C se hace con un cono de diamante este, que, se, que se aplica a la pieza, que deja una impronta, una huella, y se leen los datos en un aparato que es el durómetro. Les quería nombrar para que ustedes vayan familiarizándose con estos ensayos que se hacen en laboratorio. Dureza Brinell, dureza Rockwell B,
dureza Rowell C, dureza Vickers. Van a haber dureza, micros durezas como dureza Knupp, y así. Hay distintos ensayos de dureza que se hacen a los materiales para verificar su calidad. Bien. Seguimos entonces. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Oh, y otra vez se trancó esto. Dejo para ir un ratito. ¿Estamos ahí? Bien. Y ahora las fundiciones. O sea, pasamos del lado izquierdo del diagrama hierro-carbono y nos pasamos al lado derecho. ¿Entre qué y qué porcentajes de carbono se encuentran las fundiciones? Entre 1,76, 2, 2,1 hasta 6,7. 6,7 o 6,67. Bien. Entonces, las fundiciones son aleaciones, ya dijimos, hierro-carbono, con alto porcentaje de carbono, mayor que los aceros, por supuesto, entre unos 76 y 6,67 de carbono. 6,67% de carbono. ¿La concentración de carbono de qué elemento del diagrama es? ¿De qué Ferrita. microestructura? ¿Cómo? Ferrita. No, expulsado. Otro. Cementito, profe. La cementita o carburo de hierro tiene un porcentaje de 6,67% de carbono en el lugar que se encuentre, en la luna, en resistencia, en el aula o en la casa de alguno de ustedes. La cementita siempre tiene 6,67% de carbono. La perlita, ¿qué porcentaje de carbono tiene la perlita? ¿Dónde aparece perlita? Escucho. ¿En qué punto toda la concentración del material era perlita? En el eutéctico. No, he expulsado otro. Tengo un candidato más. A ver. Eutectoide. En el eutectoide. ¿Y qué porcentual de carbono tenía? 0,89. 0,89% de carbono. ¿Y la ledeurita? ¿Dónde aparecía? ¿En qué punto? En el eutéctico. En el eutéctico. ¿Con qué concentración de carbono? ¿Se acuerdan? 4,3. 4,3% de carbono. Bien, esa preguntaba eso por lo siguiente: la cementita siempre tiene ese porcentual de carbono, la perlita siempre tiene ese porcentual de carbono y la leurita siempre tiene ese porcentual de carbono. Ni uno más ni uno menos. ¿Está? Es para ir identificando, así cuando las nombran usted ya inmediatamente
piensan en el diagrama y se ubican en qué lugar está. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, profe. la gran mayoría de las fundiciones que se fabrican, que están a disposición comercial, son fundiciones que están entre un 2,5 y 4% de carbono. Es decir, son las hipoeutécticas o hipereutécticas. ¿Recuerdan? Recién dijimos datos sobre la ledeburita y su porcentaje de carbono. Si estas tienen entre 2,5 y 4, que son hipoeutécticas o hipereutécticas. ¿Recuerdan? Hipo. Hipoeutéctica, están menos de 4,3%, que dijimos que era el punto eutéctico, donde la microestructura en ese punto del material es todo ledeburita. Bien. Y bueno, el máximo porcentaje que podemos lograr en las aleaciones ferrosas en esta parte del diagrama es de 6,67, que estaríamos allá a la derecha del diagrama. Y ahora, al igual que hicimos hoy con los aceros, vamos a clasificar las fundiciones de acuerdo a la estructura metalográfica que tienen. Entonces, vamos primero a definir las variables para definir los tipos de fundiciones que tenemos. El porcentaje de carbono, o sea, si estamos entre 2% y 6,67, tenemos fundición. El contenido de aleación y de impureza, el contenido de aleación habla del contenido de carbono que tiene, de qué impurezas puede tener, qué velocidad de enfriamiento utilizamos en un tratamiento térmico, en la obtención, el tratamiento térmico después que se hace posterior a la obtención, donde ahí vamos a observar las diferencias de microestructura que define a estas fundiciones. El carbono puede estar libre en forma de grafito, eso lo dijimos, y que ese grafito puede tener distintas formas o puede estar clasificado de acuerdo a la normativa, y que esa forma del grafito y en dónde está ubicado se define propiedades específicas en las fundiciones. En la forma que tiene, puede estar combinado en forma de carburo de hierro, obviamente. Si tenemos ledeburita, si tenemos cementita, es porque está combinado con el hierro. La distribución del carbono, sin combinar, que es el libre, influirá en gran medida en esas propiedades, como decíamos, de la fundición. El grafito en forma de agujas, el grafito en forma de láminas, el grafito en forma de copos, el grafito en forma de nódulos, define en gran medida las propiedades físicas de las fundiciones. La hará más dúctil, la hará más maleable, la hará más mecanizable, será más resistente al desgaste, será más resistente a las vibraciones según las características de esa fundición y del grafito, cómo está en su estructura. Entonces, las fundiciones, dependiendo de su proceso de fabricación, las clasificamos en dos grandes grupos: fundiciones blancas y fundiciones grises. Por supuesto, la fundición gris es la más común en el mercado. Vamos a ver qué es la fundición blanca y qué es la fundición gris.
Entonces, las fundiciones blancas son aleaciones hipoeutécticas. Ahí estamos definiendo una zona del diagrama. Y las transformaciones que tienen lugar cuando se enfría el material en el diagrama son parecidas a una aleación de 2,5% de carbono. Se forma al enfriar rápidamente la fundición de hierro desde el estado líquido, claro, del estado líquido. Durante el enfriamiento, esa austenita se solidifica a partir de la aleación fundida en forma de dendritas. Dendritas es así como un copito, así con, como el símbolo como es de la nieve, del hielo, ese dibujito. Bueno, esa forma tiene el grafito en la, y en este caso ¿cómo es? La austenita solidifica en esa forma. Se distinguen entonces porque cuando se rompen, se fracturan, presenta un color blanco brillante. O sea, es fundición blanca porque a la rotura, a la fractura, tiene un color interior blanco brillante. Entonces, si la velocidad de extracción del calor durante el paso del líquido a sólido, o sea, durante el enfriamiento, en una fundición de hierro, si esa velocidad es alta, a raíz de ese enfriamiento rápido, la solidificación del material se completa con la formación de un enfriamiento, la formación de un elemento llamado eutéctico, que era lo que recién dijimos, la ledeburita, que es una combinación de hierro y carburo de hierro. ¿Está? O ferrita, si quieren. Entonces, ese producto final se llama fundición blanca, siendo un material que se caracteriza por, ya dijimos, por su color blanco en la fractura y por ser bastante dura y resistente al desgaste. Fíjense acá las características. Esto es lo conceptual que ustedes deben ir reteniendo. La cuestión de que es dura y que es resistente al desgaste. Y como tiene gran cantidad, eso es porque tiene gran cantidad de cementita. Sin embargo, dijimos, cuando se volvía dura, era frágil y era difícil de mecanizar. ¿Está? Entonces aquí tenemos una característica distintiva de las fundiciones blancas. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Van siguiendo esto? Hugo, Sí, profe. Eduardo, no, Sí, sí, Bruno. profe, se quedó un poco más Bien, claro el color blanco y gris. bien. Entonces, la fundición blanca es la de menor uso industrial. Se usa en casos en que la resistencia al desgaste es lo más importante. Recuerden que las fundiciones son importantes a la hora de las máquinas. Todos los que se usan para bloques de motores, para distintas construcciones mecánicas, y que tiene esta característica: buena resistencia al desgaste, este, las aplicaciones para las que destinamos este material, no necesitamos de que sea dúctil ni que sea maleable, sino lo importante es la resistencia al desgaste. Esto se usa en general en camisas para mezcladores de cemento, bolas de trituración para acería, camisas interiores de hormigoneras, etc. Es decir, donde el material está sometido a un fuerte desgaste. Recuerden que la arena y demás son abrasivos, cemento, cal y demás, que van a estar presentes en un artefacto de esto. Aquí tenemos
las áreas oscuras son las que corresponden a la perlita, y las dendritas son las que, a ver si las distingo por acá, estas son las de la austenita, ¿se acuerdan que era la que se modificaba en esa forma? Nada más que en este caso está formando parte de la perlita. La región blanca corresponde a la cementita. Estas partes blancas son la matriz cementítica que tiene esa aleación en esa concentración de carbono. Bueno, aquí aparece otra, ¿qué hora es? 20:26. Aquí aparece otra, la fundición maleable. La que habíamos visto era la blanca. Ahora aparece otro modelito de fundición que es la maleable. Esta fundición apareció, dice, con la idea de ablandar la fundición blanca y convertirla en un material más tenaz. Bueno, esa fundición maleable la obtenemos entonces a partir de una fundición blanca, calentándola prolongadamente en atmósfera inerte. Es decir, la ponemos en un horno y la ponemos en una atmósfera inerte, quiere decir que es una atmósfera no agresiva para el material, que previene justamente la oxidación, y se lo lleva a temperaturas entre 800 y 900 grados. Bajo esas condiciones, la cementita se descompone y segrega el carbono para dar grafito en forma de racimos o rosetas dentro de la matriz ferrítica o perlítica, de modo similar a la fundición esferoidal. Esto es una cuestión de sentarse, leer, interpretar, no tiene mayor dificultad. Es tedioso porque acuérdense que esto son soluciones, son mezclas, son combinaciones químicas de materiales, y que dan un resultado técnico que nosotros en ingeniería después lo medimos como dureza, como tenacidad, como propiedades del material. La fundición maleable se suele emplear en tubos de dirección, engranajes, muelles tubulares, partes de válvula, también accesorios de cañería, etcétera, etcétera, etcétera. Piezas de bajo espesor y demás. Son elementos entonces o materiales que a nosotros nos facilitan un montón de cosas. Para eso tenemos que conocer sus condiciones y sus propiedades. Eso es lo más importante. Esa sería una fundición maleable. Ve, aquí se ve el grafito en forma de, como yo le decía, de copos, de dendrita, en forma dendrítica, dentro de una de la matriz del material en ese punto. Y esa forma, ese formato de grafito, y por supuesto la microestructura del material, es la que me define característica importante. En este caso es una fundición que se llama maleable justamente por eso. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Esa Y era... ahí entonces, tenaz, Escucho. tenaz sería lo mismo que maleable y que dúctil. Eso ahí ¿cómo se llama? En el drive, ahí hay una hoja, o un par de hojas con las propiedades de los materiales. Fíjense, ahí están las definiciones: tenacidad, maleabilidad, ductilidad, todas
las principales propiedades de los materiales. Léanse eso y ahí van a poder separar una cosa de la otra. ¿Se entiende? A ver si tengo acá, les muestro. Acá. Vuelvo a Zoom entonces. Dejo de compartir eso y comparto esto. ¿Un Word? Sí, un Word es. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, ahí si quieren, ahí tenemos propiedades. Recuerden, muchachos, que la tecnología de materiales es una carrera en sí misma. Existe la carrera de ingeniería en materiales, así que dense cuenta lo largo que puede ser por ahí este tema de materiales en otras cuestiones. Eh, Aquí tenemos, yo les puse así un resumen muy breve, una idea como para que después ustedes busquen cada uno de los temas en particular y lo estudien. Eh, Ahí tienen bueno, pues, la tecnología de materiales, que es el estudio y puesta en práctica de técnicas de análisis, estudios físicos y desarrollo de materiales. Cuando escuchamos tecnología de materiales, es todo esto y mucho más. Tienen propiedades físicas, propiedades mecánicas, los materiales, estáticas, dinámicas, de signo variable, y las principales propiedades mecánicas, hablamos de dureza, bueno, ahí hacemos ensayo de dureza. Si hablamos de resistencia, elasticidad, plasticidad, resiliencia, aunque también se pueden considerar propiedades de fatiga, de fluencia y demás. Y acá tienen algunas definiciones. ¿Qué preguntó Domínguez? No, yo no le pregunté. Yo Ah, era bueno. profe Rodríguez, era que le había hecho ese. Hugo, Ahí bueno, en ese caso era sinónimo. tenacidad. Ahí Amabilidad. acá está la tenacidad. Acá está maleabilidad. Se refiere a la propiedad que presentan los materiales de deformarse sin romperse, pudiendo obtener láminas. Por ejemplo, si yo paso una barra de cobre por dos rodillos, la aplasto y saco una lámina, una chapa. Es un material, eso haciendo fácilmente, obviamente. Esos son materiales maleables. Y un material tenaz es la habilidad que tiene para absorber energía cuando se deforma plásticamente, y se cuantifica esa cantidad de energía absorbida por unidad de superficie, bajo la acción de un esfuerzo progresivo. Se mide con el ensayo tensión-deformación, o sea, esto vas a medir con el ensayo de tracción, ¿sí? Es difícil de medir en el sentido que hay que cortar una muestra, hacer una probeta, ponerlo en una máquina, estirarlo y ahí se traza el diagrama tensión-deformación. La forma de concretar el concepto es calcular el área bajo la curva de esfuerzo de formación. Esa ustedes la van a conocer o la conocen en la ley de Hooke en estabilidad. Es esa curva que se traza, la que es, la primera parte es una relación tensión-deformación constante, y luego deja
esa relación para hacer, ¿eso lo vieron ustedes ya o no todavía? En estabilidad. Sí, lo vimos, profe. Tuvimos que hacer un trabajo ahí de eso, de esto. Y Ay, sí, bueno, el área bajo la entonces, curva, el área bajo la curva, el área bajo la la curva. parte elástica sería. eh, no, bajo toda la curva. Ah, Eh, hasta romperse. Sí, fíjense eso. Esto es una cuestión rápida para que uno lea rápidamente, busquen otras definiciones, busquen otros conceptos que por ahí les puede resultar este, más fácil de interpretar y listo. Pero por lo menos tienen una idea de qué se trata, que son dos cosas diferentes entre maleabilidad y tenacidad. A eso quería llegar. En este caso, la diferencia entre esas dos cosas. Acá tienen ductilidad, resistencia, acritud, fragilidad, resiliencia, fatiga, maquinabilidad. Acá, por ejemplo, ahí decía que la fundición blanca y demás que no eran mecanizables o maquinables. Propiedad que tiene un metal de dejarse mecanizar con arranque de viruta. Eso es decir, tornear y demás, que son mecanizados con arranque viruta. Son muy mecanizables la fundición gris, el bronce, con virutas cortadas, el acero dulce. ¿Está? Eso es la idea o el concepto de maquinabilidad. Y así ahí tienen, yo les puse lo que es anisotropía, lo que es alotropía, algunas referencias, si quieren, de una bibliografía, propiedades ópticas, propiedades acústicas. Les hacía una breve reseña. Esto es para que ustedes este, puedan, puedan tener rápidamente una idea. Después busquen en la bibliografía este tipo de cosas. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, mejor que así sea. Bueno, a ver dónde estábamos, creo que por acá, en fundición maleable. Ahí está. Bueno, y la fundición gris. Bueno, son las 20, 30 y pico, 20, 40. Vamos a dejar acá, así arrancamos con este tema la próxima clase. ¿Les parece? Bueno, Bueno, profe. ¿Está bien? Dale, dale. Bueno, si tienen alguna pregunta.